Las acciones de Estados Unidos en Siria son una violación indignante de las normas de la ONU. Así lo ha declarado el representante de Bolivia en esta organización en el marco de la sesión extraordinaria que mantiene su Consejo de Seguridad en estos mismos instantes. Bricio Segovia nos trae los detalles de la reunión y las reacciones ante el ataque. Bricio, ¿cómo se está desarrollando en estos momentos ese Consejo de Seguridad que se reúne además de urgencia? Hola, Sier, pues así es. Todos los ojos están puestos en esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, congregado además a petición de Bolivia y también de Rusia. Precisamente el representante permanente de Bolivia ha sido el que ha abierto esta sesión, ha mencionado que las Naciones Unidas y en concreto ese hemiciclo, el Consejo de Seguridad, tiene un doble rasero en cuanto a la cuestión siria. Es más, ha señalado que no se trató de un ataque, este ataque estadounidense, un ataque en defensa propia, por lo tanto Bolivia lo considera ilegal. También se ha manifestado al respecto el representante del Reino Unido, que lo ha tachado de un acto que debió realizarse tal y como se hizo por parte de Estados Unidos, dio su apoyo y lo tachó. De hecho, el ataque que Estados Unidos atribuye al régimen de Bashar al-Assad del pasado martes lo señaló como algo odioso, un hecho horrendo que estuvo perpetrado por un dictador despiadado. Por su parte, como decía, el representante de Bolivia condenaba así las acciones de Estados Unidos. El miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible